Magnificat anima mea Dominum. Et exultas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, os saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación del Catecismo de Vida Espiritual del Padre Gabriel de Santa María Magdalena Carmelita. En las charlas anteriores hemos visto que Dios nos santifica, que nos da una vida espiritual. Cuando hablamos de espiritual, aquí hablamos de la santificación, del hecho de vivir en gracia santificante. Hoy vemos el tema de la santidad. ¿De qué se trata? ¿Qué es santidad? Y bien, que el capítulo 3 de este catecismo. ¿Qué se entiende por santidad? Por santidad se entiende la perfección de la vida cristiana. Es el término hacia el que se orienta la vida de la gracia, la vida de la santidad. Se realiza esta perfección en la tierra. Hay una perfección, consumación de la vida cristiana, que se realiza solo después de la muerte. Es la unión perdurable con Dios en la visión y amor beatíficos. Pero junto a esta perfección, propia de la otra vida, hay otra que pertenece a nuestro estado actual y que señala la plena madurez de la vida cristiana en las condiciones humanas presentes mientras estamos en el mundo. Al hablar de santidad, intentamos por ahora ocuparnos únicamente de esta última. Entonces, la perfección en la tierra, la perfección en la tierra señala la plena madurez de la vida cristiana en las condiciones humanas presentes mientras estamos en el mundo. Ahora vamos a analizar este concepto. Ahora, ¿qué significa la palabra perfección? La perfección quiere indicar un estado de integral plenitud, que sin embargo se ha de entender siempre según las condiciones en que se halla un determinado ser. Por ejemplo, un niño de 2 años es hombre, pero todavía no es perfecto en sentido corporal, físico, fuerzas. Cuando tiene 18 años, lleno de fuerza, ya llega a la perfección. Una casa uno la construye, todavía le falta la pintura y el acabado. Cuando todo está terminado, pintado, acabado, puertas, ven todo puestos ahí, está perfecto, perfeccionado, acabado. Entonces, perfección significa acabado. Ahora, la santidad, o sea, la perfección cristiana, será por lo tanto, la perfección, por lo tanto, será la plenitud integral de la vida cristiana, asequible en las condiciones de la vida presente. Esta vida experimenta siempre el peso de la materia, es decir, de nuestro cuerpo, que tiene algo de inestable, continúa siempre siendo capaz de progreso y al mismo tiempo de defectible. Una persona santa puede caer y pecar y perderse. Entonces todavía tenemos el peso del cuerpo. Por eso, en la santidad que se alcanza sobre la tierra hay algo de relativo, de indeterminado. No tiene límites infranqueables. Por el contrario, requiere absolutamente que la vida cristiana haya alcanzado un estado de madurez tras haber superado el periodo inicial y el de desarrollo. Entonces, tenemos que avanzar y avanzar y avanzar, y de ahí la importancia del examen de conciencia, la importancia de alejarse de las ocasiones del pecado, de la importancia de alimentarse con los santos sacramentos, que son fuente de santificación, de examen de conciencia para ver nuestros defectos, eliminarlos, y finalmente llegar a una cierta libertad cristiana, siendo virtuosos, es decir, haciendo el bien fácilmente, y alimentarnos del cuerpo, sangre de Cristo, sacramento, para subir más en santidad, porque en la vida que crece la gracia, crecen todas las virtudes y dones del Espíritu Santo.
Ahora, tenemos que llegar, dijimos, a una madurez. ¿En qué consiste esta madurez espiritual? Para entender bien en qué consiste esta madurez, hay que recordar que la vida cristiana es la vida humana vivida bajo el influjo de la gracia santificante y de los dones de que de ella se derivan, de lo cual hemos hablado en la lección anterior. Entonces, cuando un alma humana, y solamente hay alma humana, no hay otra cosa, cuando una persona, un ser humano, recibe el bautismo, recibe la gracia, o se confiesa si pecó, está en estado de gracia, y bien, junto con la gracia, tiene las virtudes de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fuerza, templanza y dones del Espíritu Santo. Entonces, la madurez aquí de la perfección cristiana consiste en vivir bajo el influjo de la gracia santificante y de los demás dones. Ahora, el que está en pecado mortal está muerto, espiritualmente hablando. Y el que está en la tibieza, como tener un cáncer, es tan pobre de él, ¿no? Será perfecta esta vida cristiana cuando este influjo se extienda a toda nuestra actividad, ordenándola toda a la gloria de Dios, uniéndonos totalmente al Señor. Entonces, nuestra vida cristiana será perfecta cuando este influjo de la gracia, de la santidad, se extiende a toda nuestra actividad, a toda. De ahí la coherencia en la vida cristiana, de ser cristiano las 24 horas y no solamente un rato el domingo en la misa, por ejemplo. Y ordenando toda nuestra vida a la gloria de Dios y uniéndonos totalmente al Señor. Esto se hace más fácilmente en la vida religiosa, gracias a Dios. De la importancia de tener religiosos y religiosas, conventos que dan el ejemplo de la vida cristiana vivida conforme al Evangelio, las bienaventuranzas. Lo uno y el otro dependen inmediatamente del desarrollo de la virtud de la caridad de nosotros, y por eso la perfección o madurez de la vida cristiana se mide por la perfección de la caridad. Bien, ¿quieres saber cómo andas en la cuestión perfección cristiana? Vea tu grado de caridad, tu amor a Dios y al prójimo. Lo demás son palabras. Entonces, la perfección, concretamente, repito aquí, la perfección aquí se mide con depende del desarrollo de la caridad. Y por eso la perfección o madurez de la vida cristiana se mide por la perfección, crecimiento de la caridad. ¿Es verdaderamente la caridad el elemento esencial en la vida, en la perfección cristiana? Sí, claro. La caridad es verdaderamente el elemento esencial en la vida cristiana, porque el que está en pecado mortal perdió la caridad sobrenatural y la gracia y el Espíritu Santo. No tiene nada. Sí. La caridad es verdaderamente el elemento esencial en la vida cristiana, porque de su presencia o ausencia depende para el cristiano el estado de vida o de muerte. En estado de gracia vive, tiene la caridad, tiene el Espíritu Santo. En estado de pecado mortal está en la muerte espiritual. No tiene la caridad, no tiene la gracia, no tiene el Espíritu Santo. Quien no posee la caridad, no posee tampoco la gracia santificante, que es de ella absolutamente inseparable. Entonces, gracia santificante, caridad, amor divino y Espíritu Santo van juntos, son inseparables. Y el pecado mortal destruye esto. Por lo tanto, el que está en pecado mortal está muerto, mortal, espiritualmente muerto, no vive. Por eso enseña el apóstol San Juan, quien no ama permanece en la muerte. Noten esto, quien no ama permanece en la muerte. 1 San Juan 3:14. Quien no ama permanece en la muerte. Ahora entendemos por qué tantos problemas en los pueblos que pierden la fe. No tienen caridad, no tienen amor de Dios, no se aman, se detestan, se odian. De ahí guerras, revoluciones, usuras, bancarrotas fraudulentos, no, todo el mundo, todo el pecado que pasa en el mundo. Pobre gente, ¿no? Pobre gente. Bajo el aspecto positivo, la caridad nos une con Dios, nuestro principio y último fin. Porque según enseña también San Juan, el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él.
En primera San Juan 4:16. Entonces, la caridad nos une con Dios, nuestro principio y fin último. Y San Juan dice, el que permanece, el que queda de una manera constante, permanecer, quedar de una manera constante en la caridad, permanece en Dios y Dios en él. Y cuando ésta nos mueve a obrar, endereza nuestra actividad a la gloria de Dios y también al bien del prójimo. Donde hay caridad, ahí está Dios. Ubicaritas y videos, ¿sí? Entonces, cuando un pueblo, en su mayoría, vive en pecado mortal, la vida de ese pueblo se hace infernal. Realmente se hace infernal. Cuando sea perfecta, nos mantendrá plenamente unidos a Dios y orientará hacia Él toda nuestra actividad. Entonces, mientras más crece la caridad, más nos une a Dios y más hace santifica nuestra actividad. Por ejemplo, como el sol, a las 5 hay poco de luz, a las 7 hay sol, a las 8 hay sol, a las 12 hay mucho más sol. Entonces crece en intensidad el calor, ¿no? Lo mismo la caridad crece. Uno bautizado tiene la gracia y la caridad, sí, pero cuando llega a ser un San Francisco, pues es mucho más, sí, mucho más. Entonces, la caridad es inseparable de la gracia y del Espíritu Santo. Así pues, la madurez en la vida sobrenatural, o sea, en la vida de la gracia, depende de la medida en que un alma está dominada, empapada por la caridad. Entonces, más caridad, más perfecto. Por eso toda la tradición cristiana enseña unánimemente que la madurez de la vida cristiana, vida que se vive al ritmo de la gracia, se estima según la perfección de la caridad. De ahí la importancia de meternos a la escuela de los santos, leer su vida, sus escritos, para entusiasmarnos para el bien, porque mucha gente, pobre gente, está intoxicada por el Facebook, por el teléfono, por las películas, etc., y llena su cabeza de ideas que no tienen nada que ver, nada que ver con esas cosas. Ahora, después de haber dicho esto, ahora veamos qué es la caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad es un amor de pura benevolencia, con el que amamos a Dios sobre todas las cosas, y luego también todo lo que le es a Él querido, principalmente a sus hijos, que son los ángeles y los hombres. Entonces, la caridad en este sentido es un amor divino, de pura benevolencia, con el que amamos a Dios sobre todas las cosas, y por amor a Dios, amamos a sus hijos, especialmente los ángeles buenos y los hombres. Esta benevolencia no consiste en un sentimiento, sino en un acto de la voluntad, por el que damos a Dios la preferencia sobre todas las cosas, y queremos bien al prójimo por amor de Dios. Entonces, no es un sentimiento, no es que uno sienta. Lo sobrenatural no se siente, aunque a veces actúa sobre sus sentidos, pero no se siente. Una persona que no siente nada y hace sus oraciones, y hace obras de caridad, y ayuda y ama al prójimo, está ejerciendo la caridad. El sentimiento puede acompañar este acto de voluntad, pero lo que nos une a Dios no es el sentimiento, que es una impresión subjetiva, sino el acto de la voluntad. Entonces la caridad, dijimos, es un amor de pura benevolencia, con el que amamos a Dios sobre las cosas y al prójimo por amor a Dios. Porque perdono por amor a Dios, porque ayudo por amor a Dios, porque amo por amor a Dios. Ahora, el que está en pecado mortal, bien, no tiene este amor, ni hacia Dios, ni hacia el prójimo. Entonces va a decir filantropía, amor a los hombres. ¿O qué? Siendo de cultura cristiana, hay gente que dice atea, pero están empapados de cultura cristiana. Entonces ellos saben que ayudar un poco a los pobres es bueno, entonces lo hacen, pero no es que vivan en gracia. Y lo que hacen no es meritorio, aunque hacerlo es bueno porque esto puede atraer sobre ellos misericordia de Dios. Entonces, esta benevolencia, este amor, no consiste en un sentimiento, sino en un acto de voluntad, por el que damos a Dios la preferencia sobre todas las cosas
y queremos bien al prójimo por amor de Dios. Entonces, esta caridad nos hace amar a Dios más que todo. Por eso los santos decían, prefiero morir antes que pecar. Otra pregunta muy interesante, ¿en qué consiste la perfección de la caridad? Y bien, hemos dicho que ya la perfección aquí en la tierra ha de ser contemplada a la luz de las condiciones actuales de esta vida. La caridad perfecta exige, pues, que amemos a Dios cuanto es amable, porque solo Dios mismo puede amar a Dios, o sea, a sí mismo de un modo tan adecuado. Claro, amamos a Dios según nuestra condición humana. La caridad perfecta no exige tampoco que amemos a Dios sin interrupción alguna, porque no lo consienten las condiciones de la vida terrestre, en la cual la actividad humana se debe interrumpir inevitablemente para satisfacer a las necesidades corporales y las necesidades del descanso. Uno está dormido, por ejemplo, pero uno puede ofrecer todo a Dios. Desde la mañana, Dios mío, te ofrezco y haré por amor tuyo todo lo que voy a hacer en ese día. Mis palabras, mis acciones, mis descansos, mi comida, mi vida, todo lo que te lo ofrezco, Señor. Es bueno. En esta vida, pues, la perfección de la caridad consiste en que no haya en nosotros nada que retarde el vuelo de nuestro corazón hacia Dios o impida el pleno dominio de Dios sobre nuestro corazón y nuestra actividad. Entonces, este último párrafo es interesante. La perfección en esta vida, la perfección de la caridad en esta vida consiste en que no haya en nosotros nada que retarde el vuelo de nuestro corazón hacia Dios o impida el pleno dominio de Dios sobre nuestro corazón y nuestra actividad. Claro, el pobre cristiano que está trabajando 10 horas en la fábrica, o la mujer que tiene que hacer todos sus quehaceres de la casa, de los hijos, del esposo, etc. Pero el religioso, la religiosa tiene todo el tiempo, es su vida, es su vida. Entonces realmente es una vida de perfección. Otra pregunta interesante, ¿cuáles son los impedimentos que obstaculizan este dominio perfecto del amor divino en nosotros? ¿Cuáles son los impedimentos? Hay impedimentos. Esos impedimentos se reducen al afecto a las criaturas no regulado del todo, porque muchas veces no las amamos según la medida prescrita por la voluntad de Dios, sino con un exceso más o menos grande, a que nos arrastra la búsqueda de nuestra propia satisfacción. Y ahí viene el problema. Entonces Dios hizo todas las cosas para nosotros, sí, pero debemos usarlas para bien y no para mal. Se ve así claramente que el elemento correlativo indispensable del amor perfecto de Dios es el deshacimiento de las criaturas y que nuestro amor de benevolencia para con Dios solo puede crecer en la medida en que nos desapeguemos de las criaturas. En la medida que amamos las criaturas por amor de Dios, ok, pero en la medida que nos apegamos a las criaturas, ponemos un obstáculo en nuestra santificación. Y para que realmente podamos llegar a un amor perfecto hacia Dios, debemos deshacernos, separarnos de las criaturas en la medida del posible. Y de hecho, ¿qué es el pecado? El pecado es el mal uso de las criaturas. Porque sabemos que todo lo que Dios hizo es bueno, pero si utilizamos mal, ahí está el problema. Entonces, de ahí también entra un punto de la vida cristiana de perfección, es la vida religiosa. La vida religiosa, al hacer votos de pobreza, se separa de criaturas. Pobreza, castidad y obediencia. Otra pregunta. ¿No puede pues amar a las criaturas el que quiere hacerse santo? Pregunta interesante. ¿No puede pues amar a las criaturas el que quiere hacerse santo? No solo las puede amar, sino que muchas veces las debe amar cuando tal es la voluntad de Dios. Sin embargo, es preciso amarlas con medida,
esto es según los límites prescritos por la divina voluntad. Por desgracia, traspasamos con frecuencia dichos límites, cometiendo imperfecciones y hasta pecados. Entonces, debemos amar a las criaturas, claro, por criaturas de Dios, pero sin pasar los límites prescritos por Dios. De hecho, como dije, ¿qué es el pecado? Es el mal uso de las criaturas, es amar a las criaturas fuera del plan de Dios. ¿Cuándo se puede decir que el amor perfecto domina en un corazón humano que está desasido verdaderamente? Se puede decir que el amor perfecto domina en un corazón desasido cuando no solamente no encuentra en el obstáculo a su influjo, sino que no ha amado otra cosa que Dios y todo lo demás en Él y por Él. La benevolencia para con Dios viene a ser el único impulso y móvil de su obra. Entonces, cuando amamos a Dios y amamos las demás cosas en Dios y por Dios, no hay problema. Este doble aspecto del dominio del amor en nosotros se encuentra expresado claramente en la fórmula con que San Juan de la Cruz describe el estado de unión perfecta del amor con Dios. Consiste, dice San Juan de la Cruz, consiste en tener el alma según la voluntad, con total transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios. Entonces, hacer todo por amor a Dios, según la voluntad de Dios, y ahí andamos bien. Otra pregunta, ¿coincide pues la perfección de la caridad con la perfecta conformidad con la voluntad divina? Entonces, importante esta pregunta. ¿Consiste la perfección de la caridad con la perfecta conformidad con la voluntad divina? Cuando la perfecta conformidad con la voluntad divina se entiende, como lo dice San Juan de la Cruz, en el sentido de una transformación de la voluntad humana en la de Dios, transformación en que la voluntad humana es siempre impulsada por la voluntad divina, por no haber ya ningún hacimiento a las criaturas que tenga la voluntad atada y la fuerce a desviarse del recto camino. Entonces coincide perfectamente con la plena perfección de la caridad. Entonces, en la medida que nuestra voluntad se conforma a la de Dios y que las criaturas no nos desvíen del camino recto, de la vida cristiana, de la santidad cristiana, de los mandamientos de Dios, entonces allí estamos bien. Pero el concepto de total conformidad, de voluntad, conformidad que llega hasta la transformación de amor, es más concreto y por lo tanto más sugestivo que el de la benevolencia perfecta, e indica, por así decirlo, el camino para llegar a la plena madurez de la caridad, que consiste en desasirse de todo e enamorarse de la voluntad divina. Bien, ahí hace falta pedirlo y ser alerta de no hacer ningún pecado venial deliberado, en primer lugar, y después luchar contra las imperfecciones y finalmente llegar a lo que llegó el santo varón Job. El Señor lo ha dado, el Señor lo ha quitado, que tu santa voluntad se haga, pase lo que pase, gracias Señor. El que eso dice ya avanzó bastante. Otra pregunta, ¿no requiere acaso la santidad la presencia de algunas gracias extraordinarias en el alma? Como la santidad consiste esencialmente en la madurez de la caridad, y esta es un don de Dios concedido a todos los cristianos que viven en gracia, no requiere otra cosa que el desarrollo integral de este don en el sentido que hemos expuesto. No exige, pues, la presencia de don alguno carismático o extraordinario, como son las visiones, las revelaciones, el espíritu de profecía, los carismas milagrosos, los altos estados de oración, etc. No necesita. La santidad consiste en la madurez de la caridad en nuestra alma.
Y es la caridad, Dios la da a todos los bautizados, que viven en gracia, ¿sí? Solamente esa claridad tiene que crecer, 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 punto. Entonces, esto de tener visiones, revelaciones, milagros, profecías, no es necesario. De hecho, son gracias gratis dadas para el bien del pueblo, no para uno mismo. No para uno mismo. Y por desgracia, los protestantes hoy, los católicos, discípulos de los protestantes, los carismáticos, buscan esas cosas, piensan que eso es santidad. No, Señor. No, Señor, hasta Caifás profetizó siendo sumo sacerdote pecando. Él sabe el pecado y profetizaba. Sí, hasta un pecador puede hacer un milagro en ese gran ciudad. Entonces, cuidado. Todos estos elementos pueden darse, pero pueden también estar ausentes, sin que por eso deje de haber santidad. No es necesario que el santo haga milagros, etc. Puede ser, pero no es necesario. No hay que considerar en modo alguno la santidad como rodeada de un insuperable nimbo de gracias extraordinarias. Esto no servirá más que para hacerla aparecer más distante de lo que en realidad se encuentra. Entonces, a veces en los santos hay sí estos dones gratuitos, pero no es necesario cuidado. Y el que busca esto, cuidado, el que busca esto sin que Dios se lo dé, está en peligro de caer en la trampa del diablo. Ese sí. San Felipe de Neri, que era un místico de primera, bien, era realmente enemigo número uno de estas cosas en las almas que imprudentes, que buscaban, que pedían, ¿será? Y el diablo intervenía para engañarles, hincharlos de orgullo, llevarlos a 100 metros arriba, caerlos, bajar y que mueran. Él era muy místico, pero él sabía el peligro y luchaba en contra de esto. Entonces, no es necesario, no se requiere cosas extraordinarias para ser santo, para tener la santidad. Toda alma en estado de gracia es santa, y cuando esta santidad, la caridad, llega a la madurez, llega a la perfección, a la santidad. Otra pregunta, ¿podemos todos aspirar a la santidad? No solo debemos aspirar a ella. No solo podemos, sino debemos aspirar a ella. ¿Qué dice Cristo? Sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sed santos porque yo soy santo, dice en San Mateo 5:48. A lo largo de los siglos nos han repetido los grandes santos que Dios nos llama a todos a la santidad. Y recientemente los últimos pontífices, papas, han insistido mucho sobre el llamamiento universal de todos los cristianos a ella. Así pues, no puede caber duda en este punto. Entonces, todos los cristianos están llamados a la santidad. La mujer, esposa y madre en su estado de esposa-madre, la religiosa como religiosa, el sacerdote como sacerdote, el padre como padre de familia, el joven como joven en el mundo. No es presunción querer tender a la perfección del amor en que consiste la santidad. No solo no es presunción, sino que lo exige Dios explícitamente cuando nos ordena: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5 y San Mateo 22:37. No temamos nunca que no agradezca nuestro amor, por mezquino que a nosotros nos parezca este. Lo quiere y nos manda dárselo entero a Dios. Haciendo esto, como la santidad consiste precisamente en la perfección del amor, seremos santos. Entonces, más crece la caridad, más amamos a Dios, más somos santos. ¿Es oportuno alimentar en nosotros el deseo de la santidad? Claro que sí. Claro que sí. Nada arduo se consigue nunca si no se desea ardientemente, porque solo un ardiente deseo es capaz de impulsar a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir el intento. Entonces, no es oportuno alimentar nosotros el deseo de la santidad. Al contrario, tenemos que alimentar ese deseo. ¿Por qué? Porque nada de arduo se consigue sin un grande deseo. Por ejemplo, una persona que quiere, no sé, triunfar en su vida, llegar a ser el mejor en su profesión, bien, tiene que hacer esfuerzos.
lo mismo en la vida religiosa, lo mismo en la vida cristiana. La perfección de la caridad es ciertamente accesible a todos nosotros. De otro modo, Dios no nos mandaría tender a ella, pero es claro que no se alcanza sin esfuerzos prolongados y repetidos. Por eso, le es muy necesario a quien quiere llegar a la santidad alimentar un deseo ardiente de ella, aprovechar de la oración, de los santos sacramentos, de las pruebas y vivir bajo la mirada de Dios. Tener este deseo y hacer todo lo que puede hacer para un día llegar a la santidad. Os hemos dicho que la santidad es la perfección de la vida cristiana y perfección de la vida cristiana, y concretamente mientras más la caridad es grande, más uno es santo. Y la caridad es ese amor de pura benevolencia con que amamos a Dios sobre todas las cosas, y luego por amor a Dios amamos a sus hijos, a los ángeles y a los hombres. Y la santidad no necesita tener los dones extraordinarios, no es necesario. Al contrario, los que buscan hoy, y el peligro es grande, bajo influjo protestante, que es diabólico de hecho, querer revelaciones, visiones, etcétera, etcétera, el demonio puede hacer muchas cosas para engañar a la gente. Entonces, dejar esto. San Felipe Neri decía no, 1000 veces no. El que busca esto va a caer en la trampa del diablo. Y él mismo no quería, pero tenía. Entonces, mientras más tenemos caridad, más subimos en santidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Magnificat anima mea Dominum.